En 1939, un barco alemán llamado el St. Louis zarpa desde Hamburgo, llevando a bordo a 937 refugiados judíos que huían del régimen nazi. Ellos, buscando salvar sus vidas, partieron en un viaje hacia Cuba, un lugar que pensaban les ofrecería la esperanza de un futuro más seguro, lejos del terror que se cernía sobre Europa. Muchos de esos pasajeros habían obtenido visas cubanas, creyendo que al llegar a la isla encontrarían la salvación que tanto anhelaban. Pero al llegar a las costas cubanas se encontraron con una amarga sorpresa. El gobierno cubano, en un giro inesperado, invalidó muchas de las visas, dejando a todos varados sin la oportunidad de desembarcar. Las razones para esta negativa fueron complejas y vinculadas a tensiones políticas internas, pero no se puede negar que en ese momento el miedo, el prejuicio y el antisemitismo dominaban la escena. El St. Louis intentó entonces buscar refugio en otros países de América, como Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, estos países también cerraron sus puertas a los refugiados, dejando al barco sin ningún puerto donde desembarcar. Tras días de espera, el barco regresó a Europa, donde algunos refugiados pudieron encontrar asilo en países como el Reino Unido, Francia, Bélgica y los Países Bajos. Sin embargo, muchos otros fueron rechazados y terminaron cayendo en las garras del régimen nazi, siendo enviados a los campos de concentración, donde la mayoría no sobreviviría. Aquella tragedia, el regreso del St. Louis, se convirtió en uno de los episodios más desgarradores de la historia del Holocausto. Los que sobrevivieron al viaje vivieron una experiencia de desesperación y abandono, un dolor que no se puede comprender sin reflexionar sobre la indiferencia y la ceguera que caracterizaron la política internacional de la época. Hoy, muchos años después, la historia del St. Louis nos remite a una reflexión profunda sobre la condición humana y quizás sobre el destino de Cuba, un país marcado por décadas de sufrimiento, inestabilidad y una constante lucha por encontrar su identidad. En este contexto, la historia del St. Louis puede verse como un presagio de una maldición que desde una perspectiva cristiana podría haber caído sobre Cuba. Esta es una hipótesis que no busca ofender, sino abrir un espacio para la reflexión sobre las adversidades que el país ha enfrentado a lo largo de los años, en especial aquellas relacionadas con la inmigración y la búsqueda de libertad. El rechazo del St. Louis en Cuba en 1939 podría ser interpretado desde un punto de vista cristiano como un acto de indiferencia hacia el sufrimiento de los demás, algo que en las Escrituras se condena repetidamente. La Biblia habla de la importancia de acoger al extranjero, de abrir los brazos a los que necesitan ayuda y de mostrar compasión a los más vulnerables. En el caso de Cuba, se podría argumentar que, al igual que en el pasado, la isla ha sido testigo de momentos de desesperación donde las puertas se han cerrado a aquellos que han buscado refugio, ya sea por razones políticas, económicas o sociales. La situación actual de Cuba, marcada por una crisis económica profunda y una oleada de emigración hacia otros países, refleja en cierto modo el ciclo de sufrimiento que parece no tener fin. Los cubanos, al igual que los refugiados del St. Louis, buscan escapar de un régimen opresivo, pero se encuentran con nuevas barreras, con puertas cerradas que no ofrecen más que incertidumbre. El éxodo masivo que se ha intensificado en los últimos años recuerda a esa triste historia de los judíos que huían de los nazis, aquellos que por miedo o por indiferencia fueron rechazados por naciones que deberían haber sido refugio de la humanidad. En este contexto, se podría sugerir que Cuba, por su historia, por las decisiones políticas que ha tomado y por las consecuencias de su aislamiento, carga con una maldición que es el reflejo de un trato injusto hacia los más necesitados. La nación ha sufrido por el rechazo hacia aquellos que buscan salir, y sus propios ciudadanos se ven obligados a enfrentarse a una realidad que parece interminable.
como un ciclo de sufrimiento que no cesa. Desde una visión cristiana, tal maldición no sería el resultado de un castigo divino directo, sino más bien una consecuencia del actuar humano, de las decisiones equivocadas y de la falta de compasión hacia el prójimo. La Escritura nos enseña que todo lo que hagáis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hacéis. Si no acogemos a los refugiados, si no mostramos compasión y solidaridad, las repercusiones pueden ser profundas, tanto para las naciones que rechazan como para las que son rechazadas. El país que cierra sus puertas al dolor ajeno a menudo termina atrapado en su propia miseria. Al igual que el Saint Louis se vio forzado a regresar a Europa, donde muchos de sus pasajeros fueron entregados a las garras de la muerte, los cubanos que hoy buscan refugio en otros países a menudo se enfrentan a la misma desolación. El rechazo, el eco de aquella tragedia de 1939, resuena hoy con fuerza en las olas de migrantes que intentan huir de un país en el que, como en aquel entonces, las puertas se siguen cerrando. Sin embargo, en la luz del cristianismo hay siempre una esperanza de redención, de cambiar el curso de las cosas mediante el arrepentimiento y la compasión. Y tal vez, al reconocer estos errores, Cuba pueda romper el ciclo de sufrimiento que ha marcado su historia.